días para toda la gente de Colombia. Hoy es un día sumamente importante en nuestra vida, porque estamos de luto, porque el hombre más grande de la historia venezolana después de Bolívar, el comandante Hugo Chávez Frías, no está con nosotros. Está su pensamiento, está su obra y está su ejemplo moral y extraordinario que nos llenará de fuerza. Mi programa de hoy está dedicado justamente a ese pensamiento que nos legó el comandante Chávez. Por eso digo yo, no estamos de luto, porque su obra está viva, está vigente y está en proceso de desarrollo. Este programa de hoy va a estar dedicado al Parlamento Indígena de América, una experiencia extraordinaria que se desarrolló en Venezuela y que fue una idea del Parlamento Indígena que estaba en ese momento funcionando en nuestro país. Los líderes del Parlamento Indígena me llamaron para hacer el proyecto. Se hizo un planteamiento interesantísimo. ¿Y por qué ese planteamiento? Porque se unificaban todas las culturas de una sola cultura. Ver todo el bagaje extraordinario del aporte sin precedentes que habían hecho las culturas ancestrales en América. Cuando Colón llega a América, se encuentra con ciudades que ya existían mucho antes que París, mucho antes que Roma. Chichén Itzá, Uxmal, Tenochtitlán, cualquiera de esas ciudades ya estaba construida para la llegada de los españoles. Y por eso es importante esta conjunción de sumar todas las culturas de América en un solo elemento que le permita dirimir todos los grandes conflictos que hay de todas las culturas existentes que lograron sobrevivir a todo el desastre que pasó después de la conquista. No olvidemos, cuando leemos las venas de América Latina del gran escritor Galeano, nos llena a nosotros de una amargura grande ver cómo fueron empalados los indígenas, cómo fueron destruidos, por lo menos el Popol Vuh, la obra más grandiosa de todo el pensamiento indígena, escrito en libros que ya habían sido realizados. No olvidemos que los mayas ya tenían escritura, ya conocían hasta el número 0, tenían sistemas de uso de los números en forma extraordinaria que nos permitió conocer toda la cultura maya. Cuando se lograron descifrar todos los jeroglíficos de los mayas y se conoce hoy toda su historia, y que quisiéramos que aprovecharan este momento para mostrar todo ese gigantesco patrimonio cultural que nos legaron estos señores. Voy a nombrar en algunas de esas famosas extraordinarias. Los incas, por ejemplo. Los incas construyeron obras sin precedentes en el Tihuantinsuyo, en toda la zona de Bolivia y de Perú. Nos dejaron ciudades completas, extraordinarias, muchas de ellas destruidas por la gran horda de invasores que nos llegó a América. Las otras ciudades, incluso en Venezuela, todavía están sin descubrir. Cuando vemos las calzadas de Barinas de más de 100 kilómetros de largas y que están en el llano por donde pasaron todas las culturas que vinieron del sur y que estuvieron con nosotros aquí en América, aquí en Venezuela, y que forman parte de todo el patrimonio cultural ancestral.
nos tenemos que llenar de satisfacción, de saber que nuestras raíces fundamentales de nuestra cultura están allí. Y ese es el papel que va a jugar el desarrollo del Parlamento indígena, Parlamento de las culturas indígenas, para lograr tener su presencia, unirlos, discutir todos sus conflictos, desde la Patagonia hasta el norte del Canadá. En los eventos que hemos asistido nosotros, patrocinados por la ciudad de Formosa en Argentina, donde nos hemos reunido, se han reunido todas las culturas para discutir sus conflictos, desde los mapuches de Chile hasta las culturas de los iglús en el norte, en el hielo del hemisferio norte, pasando por los Estados Unidos, por todo México, por toda la cordillera de los Andes, donde todavía perviven estructuras que han logrado conservar ese gigantesco patrimonio cultural de América. El Parlamento indígena no es otra cosa que el sitio de encuentro de todas las culturas. En el próximo segmento vamos a analizar todo lo que significó el diseño de esa estructura extraordinaria para América, que era el sitio de encuentro de las culturas americanas. Debemos agradecer el hecho de que Brasil fue el único país que se interesó en lograr construir el Parlamento, porque cuando yo eché el cuento de lo que sucedió en Nicaragua, cuando se puso la primera piedra, nos reunimos con el embajador de Venezuela, con las culturas indígenas de Nicaragua y de Centroamérica, para iniciar la construcción del pabellón. Por un hecho inusitado, el gobierno de Nicaragua canceló la construcción del Parlamento indígena y nos quedamos sin lograr ese milagro. Sin embargo, estamos conscientes de que es posible que en este momento la sumatoria de todos los países y con la extraordinaria visión que tuvo Oscar Niemeyer cuando yo le llevé de regalo el Parlamento indígena, dijo, de inmediato, dijo, esto hay que construirlo en Brasilia. Se escogió el terreno, se tomó la decisión y solamente se espera que el gobierno venezolano aporte parte de lo que es el dinero necesario para realizar esta experiencia extraordinaria. Hasta el próximo segmento. Nadie sabe cómo desaparecieron los mayas. ¿Por qué desaparece esa cultura? Cuando llegan los españoles no había nadie en las grandes ruinas de los mayas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese tiempo? Vamos a hacer un recorrido lo más veloz posible por la gigantesca riqueza cultural de América. Vamos a comenzar por el patrimonio realizado en el sur, en las zonas de Bolivia y Perú, donde los incas desarrollaron una cultura extraordinaria apoyada sobre todo un movimiento ancestral que ya existía y que forman parte de uno de los grandes aportes contemporáneos.
queremos recordar que las obras realizadas por los incas, sus grandes monumentos, sorprenden en forma extraordinaria al mundo entero. Grandes maestros de la arquitectura como Eduardo Torroja, como Félix Candela, estuvieron metidos en todas las ruinas que dejaron los incas, no tienen una respuesta que explique cómo fueron construidas esas obras. Para dar una idea, las rocas que forman parte en Pisac de los monumentos extraordinarios de los incas, esas rocas que pesan más de 200 toneladas y que cuando vemos qué son 200 toneladas, cuando pusieron la parte central del puente sobre el lago, esa viga no llegaba a 200 toneladas. Vinieron dos grandes grúas de los Estados Unidos y de Holanda para levantar la viga central y poderla colocar. Esas son 200 toneladas. ¿Cómo fueron capaces de mover esas gigantescas rocas que estaban a 12 kilómetros de distancia? Todavía en las rutas por donde pasaron estas rocas, hay todavía piedras que están sueltas. Ya estaban cortadas y los ángulos de estas rocas coincidían con las que estaban sin colocar. Y le llaman las piedras cansadas, que no llegaron a su sitio porque llegaron los españoles. Y se suspendió el mundo de los incas, fue destrozado, asesinados los grandes líderes, los grandes poderes fueron destruidos. Y estas rocas gigantescas no tienen respuesta para ser llegadas. Los soñadores dicen que fueron los extraterrestres y le quitan el valor extraordinario de la osadía de estos. Actualmente hay una película donde muestran la posibilidad de poder mover esas rocas y hicieron una película en Bolivia donde más de 500 personas alando las piedras pudieron moverlas para probar que sí era posible, que fue la gente la que las hizo. Cuando Félix Candela fue allá, dijo la única manera de poder llevar esas rocas era hacer una autopista de barro húmedo para poder resbalar las rocas que vinieron y pasarlas por el río. Eso nada más que solamente pasarlas dentro del río, que tiene unos 20 metros, 30 metros de ancho y unos 3 metros de profundidad, que eso fue hecho hace más de 8 siglos. Eso nos pone a nosotros a pensar la importancia que tiene esto. Igualmente, cuando revisamos las culturas del centro de México, Tenochtitlán, Uxmal, Tikal, Copán, nos llenamos de orgullo de saber la magnitud gigantesca de las pirámides con una precisión sin precedentes. Para el 21 de junio
En una de las pirámides mayas, la sombra de la escalera forma una culebra, que es la culebra que forma parte del mito central de los mayas. Y eso se debe a la sombra del sol. ¿Cómo pudieron ellos hacer este ejercicio de que aprovechar la luz del sol para lograr producir en la escalera la forma de la gran serpiente que forma parte de la cultura centroamericana, que está presente en Copán, en Tikal? Y algo más interesante, saber que Tikal, que fue descubierto en este siglo, donde en plena selva hay monumentos de más de 50 metros de altura que salen de la selva para ver la gran ciudad de Tikal, que fue ahora limpiada, etc. Nadie sabe cómo desaparecieron los mayas. ¿Por qué desaparece esa cultura? Cuando llegan los españoles no había nadie en las grandes ruinas de los mayas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese tiempo? Hay algunas referencias interesantes en las culturas mayas donde aparecen personajes que parecen chinos y se cuenta que hay una relación de las culturas chinas con las culturas mayas. Todo esto forma parte de una fantasía que todavía no está demostrada, pero que nos llena de curiosidad ver que hay personajes que tienen sombreros chinos y que están confundidos con los mayas. Del mismo modo, en el sur de los Estados Unidos, en las culturas anasazi, nos dejaron monumentos extraordinarios que ya habían desaparecido esas culturas cuando llegaron los españoles. Los norteamericanos no conocieron los anasazi. Hay una ciudad en el norte de México que fue tapada por la arena del desierto y que fue descubierta hará algunos años y que es un centro turístico importante, Paquimé, en México. Hay otra ciudad en Bolivia, en el desierto de Atacama, que se llama Tulur, que es una ciudad muy particular porque las casas de Tulur son circulares. Hechas de barro, y fue descubierta porque un campesino con un animal que iba caminando sobre el desierto se hundió y cayó dentro de la ciudad. Hoy le quitaron la arena, destaparon la ciudad y Tulur es una de las estructuras más hermosas que yo he visto en las culturas ancestrales. Esto significa para nosotros que tenemos la importancia, antes de hablar del Parlamento indígena, de conocer la raíz ancestral, sin precedentes, de todo lo que significaron esas culturas, todo lo que fue el avasallamiento de los españoles cuando llegaron a América, la cantidad de monumentos destruidos. Hay uno muy en particular, que es en Tiahuanaco, donde la puerta de Tiahuanaco fue destruida porque tenía las uniones de las piedras con barras de oro, como la cabilla que hay en el concreto armado, y que eran estructuras. La puerta de Tiahuanaco, formada por 3 grandes piedras. Aquí habían unas llaves de oro para sostener la estructura. Esas llaves, por la avaricia de los españoles, fueron tumbados los monumentos para apoderarse del oro. Esto significó el conocer la audacia que tenían estas estructuras para preservarse de los grandes terremotos. Hasta el próximo segmento.
Se llaman naciones indígenas aquellas culturas que tienen una unidad de lengua, de tradición, etcétera, que es distinta absolutamente de las otras. Vamos a comenzar con el diseño que se presentó del Parlamento Indígena, que se hizo el proyecto completo y se entregó al Parlamento Indígena en Venezuela para su construcción en Nicaragua. Vamos a hacer el diseño con que se presentó el Parlamento Indígena. Aquí se colocaron en construcciones de madera con las técnicas vernáculas de construcción de nuestras culturas, especialmente las culturas venezolanas del sur, todo en madera con techos exactamente iguales, con toda la técnica de preservación de esas estructuras. Y se hizo una gran plaza para colocar toda la creatividad de nuestras culturas de América. Artesanías, Canadá, mapuches, tiahuanacos, mayas, etcétera, para que ellos pudieran conocer, para que la gente pudiera conocer y dar una plaza de comercio. Luego se hizo la gran plaza del Parlamento. Esta plaza del Parlamento era un espacio enorme de unos 50 metros de diámetro y con un techo estructural que lo vamos a ver ahora, donde estaba colocado el auditorium, el centro de exposiciones y detrás un edificio que llamamos las Naciones Indígenas. Un edificio de 2 pisos, todo de madera, conectado directamente con el gran auditorio. O sea que la gente de aquí pasaba directamente a esto aquí. Había una biblioteca y aquí empezaban un corredor interior para ir a cada una de las sedes de las naciones indígenas. Se llaman naciones indígenas aquellas culturas que tienen una unidad de lengua, de tradición, etcétera, que es distinta absolutamente de las otras. Es decir, los Yanomamis hablan Yanomami, los Yecuanas hablan Yecuana, los Wayú hablan Wayú, los Yupa hablan Yupa. O sea que cada quien, y eso los identifica como una nación antropológicamente cultural. Esto eran estas naciones. Aquí está la esencia del Parlamento Indígena que nosotros hicimos, el proyecto completo, totalmente acabado con cálculos y todo. El punto más importante del pabellón fue la estructura del pabellón hecha con las técnicas tradicionales de las culturas indígenas, en bambú. Este proyecto se diseñó para ser construido con uno de los técnicos de bambú más importantes de América, Simón Vélez.
y se diseñó una estructura con una salida de aire por el techo y se hizo el equivalente a una churrata Yanomami, pero con una curva para que el aire ascienda. Al haber calor, aquí se acelera y se forma una chimenea. Y aquí la luz del sol para colocar aquí en el espacio uno de los monumentos de las culturas colombianas donde tenemos ejemplos bellísimos de lo que fueron los chibchas en Colombia, y que este elemento de oro, al pegar el sol el 21 de junio, se forme la sombra aquí en el suelo y que nos dé la idea de lo que era un modelo de lo que es la cultura. Y dentro de eso, el gran auditorium para 600 personas, con todas las características. Es curioso que el mobiliario que escogimos para esas culturas es la silla de los Yanomami. Una silla muy ingeniosa. Esta silla, formada por dos palos que salen para abajo y uno que sale acá. Y la mesa de conferencias era un inmenso tronco con una danta tallada, tal como la encontramos en el sur de Amazonas, donde hay las dantas de 5 metros de tamaño y que forman parte de los patrimonios de las culturas Yanomami. Con esto, este gran teatro que tiene esta característica de que el aire que está aquí se acelera y se renueva. Y aquí tenemos un vitral de colores y la luz del sol que ilumina una pieza chibcha diseñada y dorada para mostrar el patrimonio gigantesco de esas culturas. Cuando vamos a Colombia y visitamos el Museo del Oro en Bogotá, nos quedamos encandilados de ver el volumen de obras extraordinarias de oro que existían. Cuando vemos en el Perú el célebre monumento de Zipán, donde estaba el señor de Zipán, y que fue encontrado por huaqueros, ni siquiera por el Estado, a más de 15 metros de profundidad, se encontraron piezas de oro más grandes que una persona, hechas como cornetas para anunciar. Cuando nosotros vimos el patrimonio gigantesco de oro que había en la tumba del hombre de Zipán, nos damos cuenta de la magnitud gigantesca del patrimonio de esas estructuras. Como una referencia, uno de los grandes magnates que dirigían que eran los que mantenían el nivel cultural, el nivel de desarrollo de las culturas en el sur, especialmente en Perú, cuando los españoles los hacen presos, le pidieron para liberarlo su peso en oro y le llevaron exactamente el peso completo en oro de uno de los grandes caciques. Y después que los españoles recibieron el oro, lo asesinaron. Eso es el legado que nos dejaron las culturas que invadieron a Venezuela y a toda América, y que tienen para nosotros un triste recuerdo, y que por ello es importante rescatar esto y lograr que nosotros tengamos un sitio en donde tener la presencia viva de todas nuestras culturas, donde puedan venir a reunirse los mapuches con los tiahuanacos, con los yecuanas, con los aztecas, con los mayas, y hacer un gran encuentro permanente de lo que ha sido el patrimonio cultural de América, para mantener sus lenguas, para mantener sus costumbres,
para mantener sus tradiciones y sobre todo para mantener el patrimonio ancestral que nos dejaron los pueblos de América, que tenemos que recuperar y que tenemos que volver a tenerlo entre nosotros. Eso es el espíritu que nos lleva a nosotros en este programa de decir por qué el Parlamento Indígena de América. Hasta el próximo segmento. Los ganaderos se han dedicado a ocupar las tierras de los indios, a sacarlos de allí, y la única manera de sacarlos es matando a los caciques. Quiero comenzar este último segmento del Parlamento Indígena rindiendo un homenaje a uno de los caciques más extraordinarios, recientes, que hemos tenido en la lucha por sus tierras, que es el cacique Yucpa, Sabino Romero, recientemente asesinado. Ya estaba amenazado de muerte por los ganaderos de la sierra. Los yupas están colocados en un territorio extraordinario, donde hay minas gigantescas de carbón, donde hay uranio, donde hay coltán y donde hay tierras para ganado. Los ganaderos se han dedicado a ocupar las tierras de los indios, a sacarlos de allí, y la única manera de sacarlos es matando a los caciques. Llevan 8 muertos, uno en menos de un año. Y para nosotros es importantísimo hablar del cacique Yucpa, Sabino Romero, y dedicarle hoy un homenaje a uno de los hombres que la prensa lo llamó el irreductible Sabino Romero, defendiendo sus tierras, para que el gobierno pague a los ganaderos las bienhechurías y les devuelvan a todas las tierras que son de ellos ancestralmente. En la última visita que yo le hice a Oscar Niemeyer, cuando cumplía 104 años, y le dije que queríamos regalarle el Parlamento Indígena para que él decidiera en dónde se pudiera construir este homenaje, sabiendo que Brasil es uno de los estados de América que tiene mayor cantidad de culturas indígenas existentes. Niemeyer se emocionó con esto. Tengo grabaciones bellísimas de este encuentro con Oscar Niemeyer y me dijo, vamos a construir el Parlamento Indígena en Brasilia. Escogimos el terreno, se escogió todo y estamos en espera de que el gobierno venezolano acepte la construcción en Brasilia para que facilite parte de los recursos que junto con todas las culturas de América vamos a construir y hacer verdad este sueño extraordinario de construir el Parlamento Indígena en Brasilia. Oscar se emocionó muchísimo y hablamos con Simón Vélez de Colombia, el más grande técnico del bambú de América.
corazón emocionado está dispuesto a viajar a Brasil y llevar el bambú de Colombia, como lo hicimos en Hannover, para construir el parlamento de los que se construyó, hecho por los indígenas en bambú. Vamos a repetir esa experiencia extraordinaria y poder hacer el sueño del parlamento indígena en el corazón de América, en la ciudad de Brasilia. Ya habíamos hecho una experiencia y fuimos a Portobelo para ver si lo construíamos en la ciudad de Portobelo. Y se quedó en veremos. Y fue después cuando yo visité a Oscar Niemeyer y le llevé de regalo el Parlamento Indígena. Él se emocionó y nos dijo, ya, vamos a hacerlo en Brasilia. Y tenemos el terreno en la ciudad de Brasilia. Para América es un orgullo muy grande que en el corazón de la capital del Brasil podamos ver realizado este sueño del Parlamento Indígena, donde todas las culturas puedan realizar allí sus grandes actos, sus grandes fiestas, donde esté la presencia de todo el patrimonio extraordinario, donde haya un gran museo gigantesco de todo lo que ha sido y lo que es ese patrimonio que es necesario mantener, rescatar y no olvidar nunca que somos herederos de grandes culturas que pervivieron en América, como los mayas, como los toltecas, como los tiahuanacos, como los incas, como los motilones o como los chibchas, y que debemos estar obligados a hacer su presencia, a reunirnos allí en un encuentro extraordinario de lo que son las culturas de América. Ya habíamos tenido una experiencia en Argentina, en la ciudad de Formosa, donde nos reunimos por 2 años seguidos. Todas las grandes, vinieron de toda la América los indígenas. Aquí queremos, no es que vengan la cultura, sino que estén presentes. Una edificación hecha con sus técnicas, hecha por indígenas, construida por indígenas, bajo la dirección de un gran maestro, que es el arquitecto colombiano Simón Vélez, el maestro más genial de construir en bambú. Esta experiencia está viva, la podemos realizar. Y hoy más que nunca, en este momento que acabamos de perder al más grande maestro de la arquitectura del siglo XX y del siglo XXI, que fue Oscar Niemeyer, es en homenaje a Oscar Niemeyer. Y hablar con el Estado venezolano para que se cumpla ese sueño de realizar en Brasilia uno de los monumentos más hermosos y más extraordinarios que nos permitan tener presente todo el sueño que tuvieron los españoles, que tuvieron los indígenas cuando llegaron los españoles, y que pudiéramos revivir, hacer un museo donde esté viva todas esas culturas y donde puedan reunirse los indígenas a mostrarnos todo el patrimonio extraordinario de América. Y quiero terminar este discurso sencillamente diciendo que ahora que está presente el pensamiento de Hugo Chávez Frías, es con él, con ese pensamiento, que vamos a lograr a pedirle al Estado venezolano que se cumpla ese sueño de hacer en Brasilia el Parlamento Indígena de todas nuestras culturas, donde estén los yecuanas, los yanomamis, los chupas, los guayú, los bari, todas esas culturas que todavía perviven en Venezuela y que podamos verlos en el corazón del Brasil, en la ciudad más extraordinaria de América, que es Brasilia. Hasta el próximo programa.